ustedes les gustan las películas, sí o no? Un poco, o poco. Nada de películas, ustedes solo leen la Biblia y oran pero jamás ven televisión. Bueno, a mí sí me gustan las películas y en especial me gustan las de acción. Y creo que una de las favoritas, de las que más me gustan y que me las repito y no me canso de verlas, son las de Misión Imposible. Y creo que es por lo mismo, por el nombre de la película, por el título, Misión Imposible. Cuando se escucha una misión imposible, obviamente solamente Ethan Hunt puede resolverlo. Y entonces lo llevan a él y claro, la trama es tan espectacular que usted lo tienen todo el tiempo porque vuelan carros, avionetas, paracaídas, trenes, de todo. Nunca le pasa nada, nunca ni se espeluca, pero allá está. Y es muy chévere y siempre uno está en la acción, ¿verdad? Entonces a mí me gustan esas películas y las veo y como les dije, las repito. Pero ya regresando a la realidad, ya volviendo a lo que vinimos en esta noche, hacía esa referencia porque obviamente estamos hablando de Misión Imposible. Entonces Misión Imposible es imposible, no se puede hacer, a menos que haya alguien que tenga las ayudas de las audiovisuales para que les ayude. O en nuestro caso, en el tema que hablábamos hace 8 días del plan perfecto que Dios había diseñado, vamos a hablar de que humanamente era imposible restaurar nuestra relación con Dios. O sea, yo no sé si usted lo entienda, pero era humanamente imposible. O sea, no había forma, no había de qué manera hacerlo y de qué manera restaurar primeramente nuestra relación con Dios, pero en segundo lugar, quitar el poder del diablo. Y yo quisiera hablar de eso, quitar el poder del diablo y el imperio de la muerte que él tenía. Y a veces nosotros olvidamos que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de la muerte no estamos hablando de esa aniquilación, sino estamos hablando de esa separación, estamos hablando de esos momentos de angustia, de esos momentos de zozobra, de esos momentos de cansancio, de esos momentos de fatiga que a veces vivimos y que Cristo vino a derrotar, vino a quitar, vino a cortar por su palabra, por su poder y por su bendición. Así que obviamente estamos en el tema grande que es la carta a los Hebreos, pero decía que estos versículos que leí el domingo, quería tomar esta enseñanza como el plan perfecto, pero tomarlo en 3 enseñanzas. La primera fue el domingo, donde hablábamos acerca de un plan concebido por el Padre y ejecutado por el Hijo, pero la charla de hoy tiene como título un plan perfecto que solo Cristo podía ejecutar. Un plan perfecto que solo Cristo podía ejecutar. Y obviamente usted va a decir, claro, solamente Él. Pero quisiera no solamente decirle sí, solamente Él, sino explicarle por qué Él, por qué, de qué manera, cómo es que solamente Él lo puede ejecutar. Así que el autor de Hebreos, trajeron sus Biblias, trajeron sus notas, por favor, muy juiciosos. Pero la palabra sigue diciendo en Hebreos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 10 al versículo número 15, y dice la palabra: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevar a la salvación. Por tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dio a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Ahora, ¿por qué solo Cristo podía liberarnos? ¿Por qué no hay otra persona? ¿Por qué no hay otro lugar a donde mirar? ¿Por qué no hay nadie más? Entonces encontramos primeramente en la ley, y algo que hacía la ley era primero colocarnos en evidencia en lo bajo que éramos, en lo incapaces que éramos, en lo pecadores que somos, en lo malvados que somos. Y la verdad, creo que cuando más conocemos a Dios, cuando más nos acercamos a Dios, es cuando más somos conscientes de lo malos que somos. No, déjeme decirle algo, los que somos viejitos, cuando llegó la televisión acá éramos felices, ¿verdad? Porque eso se veía en la televisión, no sé qué. Cuando llegó la televisión a color, pues
los que tenían plata, porque no era para todo el mundo. Los que no teníamos televisión a color, entonces comprábamos un celofán rojo y uno azul y lo colocábamos en la pantalla y teníamos televisión a color. ¿Se acuerdan, verdad? Se acuerdan, pero no teníamos televisión a color. Y ya poco a poco todo el mundo fue teniendo televisión a color hasta que llegó el HD y cada vez se perfeccionó más. Pero ahora quiero preguntarle algo. Cuando usted veía la primera televisión, usted veía las imágenes y las veía nítidas, pero usted no identificaba nada de la persona. Pero cuando llegó el HD, usted le veía la arruguita, usted le veía el lunarcito, usted le veía, porque ya la imagen era que más definida. Entonces se podía ver mejor. Resulta que la ley es esa imagen definida, donde cuando usted se acerca mucho a la ley, usted dice, wow, me queda como mal esta actitud, me queda como mal esta forma de hablar, me queda como mal esta forma de actuar, me queda como mal, porque la palabra nos lleva a mostrarnos realmente qué tan deficientes estamos, qué tan alejados estamos, qué tan mal estamos delante de Dios. Pero a la vez de que nos muestra eso, también tiene la capacidad de mostrarnos la perfección de Dios. Por eso es que cuando nos comparamos con Dios decimos, no, pero estamos en nada, porque muestra nuestra deficiencia, nuestra imperfección y lo que somos. Pero no solamente la ley mostraba esto, sino que tal vez cuando vamos a la historia misma nos hablaba de la incapacidad del hombre. Entonces lo primero que encontramos es un huerto en el Edén, donde Dios colocó todo perfecto, todo hermoso, donde todo era... Y el hombre se equivocó, la embarró y dañó el evento. Más adelante dice que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre y entonces viene el diluvio y acaba con toda la población. Solamente por la gracia deja a Noé, a su familia y vuelven a repoblar la tierra. Pero no ha pasado eso, no ha pasado mucho tiempo y viene la Torre de Babel. Y otra vez el hombre mostrando su dureza, mostrando su pecado, su terquedad, su iniquidad delante de Dios. Y más adelante vemos sacerdotes, vemos profetas, vemos reyes, uno tras otro, yendo en contra de la voluntad de Dios, yendo en contra de lo que Dios había determinado. Así que no solamente la ley, sino la historia, cuando yo la miro en el Antiguo Testamento, lo que nos mostraba era la incapacidad, lo malo que somos. Y eso no se limita solamente al Antiguo Testamento. En este momento también la humanidad es mala, la humanidad es perversa. Es más, Mateo, en el Evangelio de Mateo, Jesús dijo, y en los últimos tiempos será como en los días de Noé. Y estamos viviendo esos días de Noé, esos días de dureza, de violencia, de situaciones dolorosas, de tormentos, de amargura, de desánimo, de desasosiego, de cansancio, de fatiga, todo aquello que está en contra de lo que Dios quiere. Ahora, pero algo que me llama la atención es que a pesar de todo esto, Dios nunca dejó de pensar en su plan. Y quisiera que lo tomara porque esto es importante para el desarrollo de la enseñanza, pero Él nunca abortó el plan, nunca dijo, ya me cansé con esta humanidad. Es más, cuando Él decide acabar con la humanidad en el diluvio, Él mismo por la gracia aparta a Noé, para que no se extinguiera totalmente la raza humana, sino para que hubiera una simiente, una generación y hubiera una esperanza. Más adelante aparece Abraham y después de Abraham el pueblo de Israel y todo lo que viene conlleva en esas descendencias hasta llegar a Jesús, al Cristo. Pero a pesar de que Dios sabía que el hombre iba a fallar, Él no desiste. Ahora, ¿cómo sé que Dios sabía que el hombre iba a fallar? No se enteró ahoritica. No se enteró, dijo, oiga, no, y el hombre falló. No, Él lo sabía desde el principio. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la palabra, el Señor vio la magnitud, me encanta cómo usa las palabras, la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Y eso está hablando de todos los seres humanos, no está hablando de algunos seres humanos, no está hablando de aquellos que son más malos, de aquellos que son más perversos. Es la condición del corazón humano. El efecto, la tragedia, la consecuencia de que el hombre hubiera desobedecido en el huerto del Edén fue eso. Por eso somos rebeldes, por eso somos amargados, por eso a veces tenemos unas situaciones, unas salidas que no quisiéramos, pero que hacen parte de esa naturaleza. Y es allí donde Cristo, entonces, que entiende que nuestras propias fuerzas, así como en la película, es una misión imposible. Porque es una misión imposible, no hay forma,
cómo nosotros podamos regresar a la presencia de Dios, es allí donde Él entiende que debe hacerlo Él. Que nosotros por la naturaleza pecaminosa, por nuestra tendencia, no podemos lograrlo y que Él tiene que hacer esta obra, que era algo que ya había dicho desde el principio. Así que empieza a desarrollar este tema y lo primero que yo veo es que Él nos habla del propósito del plan. Porque estamos hablando de un plan, hablamos el domingo de que el Padre lo concibió, de que el Hijo lo ejecutó, pero ¿cuál era el plan? Y quiero a lo largo de la enseñanza desarrollarles dos aspectos que para mí son importantes. Y la primera parte es que en los primeros versículos de los que vamos a estudiar hoy, Dios nos revela ese plan. Déjeme leerle solamente el versículo 10 y quiero que usted esté muy atento a lo que dice el versículo 10. Dice, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlo a la salvación. A veces cuando uno lee la palabra así como tan detenidamente, uno dice, pero espere, porque ¿cómo que convenía el sufrimiento? ¿Cómo que convenía la humillación? ¿Cómo que vivió todo esto? Pero es lo que está hablando el autor de Hebreos, y lo primero que deja claro cuando dice para quién y por medio de quién fue hecho todo, está refiriéndose a Dios mismo, está hablando al verbo hecho carne. Si miramos Hebreos, el autor de Hebreos está utilizando casi que las mismas palabras que utiliza Juan en su evangelio cuando inicia. Cristo, aquel verbo que por Él fueron hechas todas las cosas, sin Él nada ha sido hecho. Entonces nos está hablando del creador del universo, nos está hablando de Dios mismo que viene a ejecutar el plan. Pero dice que su plan, el plan es llevar a muchos hijos a la gloria. Ahora, cuando habla de muchos hijos, la pregunta es ¿a cuáles hijos? La pregunta es ¿a quién? Y cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, Él ya sabía por quién iba a morir, ya sabía por quién iba a entregar su vida. Porque Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que nosotros naciéramos, antes de que el hombre pecara, Dios en su preconocimiento, en su omnisciencia, ya conocía todo esto, ya sabía lo que iba a ocurrir, ya había determinado un plan. Y en ese plan ya había hecho que nosotros estuviéramos allí. Nosotros, Pablo dice algo en la carta, creo que es a los Corintios, donde dice que los apóstoles que vieron con Jesús y por últimos a Él como un abortivo se le presentó para ser el último apóstol. Bueno, Pablo lo dice en humildad y Pablo lo dice como el privilegio de que aunque no estuvo en el ministerio de Cristo, haya sido tenido como en cuenta para ser de los apóstoles. Pero realmente lo que tengo que entender es que yo no soy producto de la casualidad. Yo creo que les he contado muchas veces esto, pero a veces me pasó a mí durante mucho tiempo viví con esa mentira en mi corazón, pero a veces hemos pensado que nuestra vida fue una equivocación, fue ahí un momento ahí de desorden de nuestros papás y preciso y vinimos a este mundo a sufrir. Tal vez yo pensaba eso en un momento determinado hasta que entendí que no, yo soy el producto del plan de Dios. ¡Guau! Es tremendo. Pero así como yo soy el producto de un plan de Dios, cada uno de nosotros los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, lo que hemos recibido, somos aquellos que en ese plan perfecto íbamos a ser llamados hijos de Dios para su gloria, llevados a la gloria de Dios. Hay algo que nos espera y es la gloria de Dios. Estás con problemas, estás con tristeza, estás con momentos difíciles, estás con cansancio, tranquilo. Cristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Ahora, no es tranquilo para que, aguante, no estoy diciendo que aguante. Al final vamos a ver algo bien especial en Dios. Pero a lo que digo es que el sufrimiento hace parte de la vida cotidiana en esta tierra, porque esta tierra, por causa del pecado, vivimos esas condiciones, pero Cristo vino a llevarnos, a prometernos algo diferente en su gloria y a llevarnos a esa bendición. Así que hay algo que es claro, y es que el plan de Dios era rescatarnos, era restaurarnos, era restaurar esa relación. Pero quisiera que nos detuviéramos en este punto en dos expresiones que usa el autor, porque para mí son bien especiales. Primero dice, convenía a Dios. Convenía a Dios. Y la siguiente frase que quiero resaltar es líder perfecto. O sea, ¿qué le convenía a Dios y por qué Cristo es un líder perfecto? Porque cuando nosotros hablamos de conveniencia, generalmente estamos hablando de algo que nos beneficia,
de algo que nos va a prestar un servicio, de algo que nos va a causar una alegría, de algo que nos va a generar un dividendo, de algo que va a ser bueno. Le conviene venir. Le tengo una buena noticia. Le conviene que se porte juicioso, le va a ir bien si lo hace. Le conviene, y siempre estamos pensando en la conveniencia como algo que nos va a generar algo de beneficio. Y cuando hablamos de un líder perfecto, estamos hablando de alguien que tiene unas características arrolladoras que hacen que su talante, su forma, sea alguien digno de admirar, pero por cosas que nosotros consideramos positivas a nuestro propio criterio. Pero ¿será eso lo que está diciendo la palabra? Entonces, cuando habla de convenía a Dios, lo que dice es que le convenía a Dios el sufrimiento y la humillación. Y uno queda como, espere porque yo no quiero eso. Pero dice que a Cristo le convenía sufrir, le convenía ser humillado. Y él antecitos había dicho que él, el que había hecho todas las cosas, por quien fue hecho todo. Y el domingo hablábamos de la humillación a la que él se había expuesto. Pero dice que convenía porque fue tal la gravedad del pecado, fue tal la gravedad de la maldad del hombre, una misión imposible, que era necesario que alguien viniera y afrontara las consecuencias de esa maldad. Que alguien pagara el precio por esa maldad. Que alguien asumiera. Cuando hablamos en términos económicos, la palabra fiador, no sé si usted la conozca o la entienda, pero palabra fiador es que alguien pide un préstamo y usted dice, ok, si esa persona no paga, yo pago. Eso es un fiador. Bueno, Cristo es nuestro fiador ante el Padre. Cristo dice, yo no quiero que ellos paguen, yo voy a pagar. Y la forma de pagarlo es a través del sufrimiento, a través de la humillación. Porque si Cristo no hubiera experimentado la humillación, y si Cristo no hubiera experimentado la humillación que experimentó, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, nosotros no hubiéramos alcanzado la redención. ¿Qué es la redención? El pago, el precio que se pagó porque nosotros tuviéramos esa vida de libertad. El precio que se pagó porque pudiéramos caminar en él. Pero es más, no queda ahí solamente, sino que si no hubiera existido la redención, nosotros no tendríamos la esperanza de la glorificación. ¿Y qué es la esperanza de la glorificación? Que cuando Cristo dice, nuevamente repito, en el mundo tendréis aflicción. Él dice, en este mundo pecaminoso, en este mundo de maldad, en este mundo dominado, marcado por el pecado. Pero también el domingo hablábamos de cómo Él había prometido que a nosotros, los hijos de Dios, nos iba a dar por herencia la tierra, pero una tierra cambiada, una tierra renovada. Así que dice, ok, aguanten por un poco el sufrimiento, aguanten por un tiempo, no se dejen desviar, no dejen que esto los bajonee, no dejen que esto los canse, sino sigan adelante. Sigan adelante porque hay una esperanza mayor, hay una bendición mayor que Dios tiene para ustedes. Y es esa glorificación que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es la glorificación? ¿Por qué sufrimos hoy? Obviamente por cosas externas. Nos aflige las situaciones económicas, nos aflige la enfermedad, nos aflige el desdén de las personas, nos aflige que la gente no sea honesta, nos aflige que la gente sea corrupta. Pero también sufrimos porque nosotros en nuestro interior, aunque queremos hacer lo correcto, identificamos una naturaleza pecaminosa. Sufrimos porque somos caprichosos. Sufrimos porque queremos complacer más los deseos de nuestra carne que los deseos de Dios. Sufrimos porque aunque anheláramos en nuestro espíritu servir a Dios, muchas veces descubrimos, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, que hay otra ley en nosotros y la ley de nuestros miembros que a veces nos aparta, que a veces nos lleva a actuar de una manera equivocada. Mas sin embargo, el Señor está diciendo que ese sufrimiento de Cristo que le convenía sufrir, le convenía porque era como Él nos iba a restaurar. Romanos capítulo número 8, voy a leer el versículo 18 y el versículo 29, dicen lo siguiente: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser
como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Escúcheme, dice, no importa lo que hoy estás sufriendo, no importa lo que genera o trae desconsuelo, tristeza, desmotivación, angustia a tu corazón. Mira lo que Dios tiene para ti. Porque llegará un momento donde la gloria será extrema, donde la bendición será extrema, donde seremos como su hijo. Escúcheme, Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Eso lo dice en Efesios también. Que lleguemos a la medida de la plenitud. Obviamente hay algo que en este momento nos frena. Lo externo son las circunstancias externas. Lo que pasa con la gente que nos rodea, lo que pasa con el ambiente que nos rodea. Las personas en su corrupción, en su tacañería, en su inmoralidad, en lo que sea. Las situaciones externas de la naturaleza, en una situación de cataclismo, en una situación de dolor, de angustia, eso nos afecta. Pero también está diciendo que dentro de nosotros hay una lucha interna, pero que si logramos vencer esa lucha, hay una esperanza de vida. Así que nos habla de que a Cristo le convenía sufrir porque Él estaba pagando ese precio, estaba saldando la deuda. Y aunque Cristo fue a la cruz una vez y para siempre, porque solamente fue necesario un sacrificio, nosotros sí necesitamos permanentemente, todos los días, 24/7, volver a recordar esa cruz y decirle: Dios, por favor, no nos dejes salir de este camino, no nos sueltes de la mano, no permitas que por más que caigamos en desánimo, en cansancio, en fatiga, nos apartemos, porque entendemos que no hay otro lugar. Siempre me impresionan las palabras de Pedro cuando Jesús habló fuerte y la gente se retiró, y Jesús mira, y creo que es con una voz de autoridad, y le dice a los discípulos: ¿ustedes también se van a ir? Y lo que le dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? O sea, no hay otro lugar mejor en el que podamos estar, y no importa que sea tan duro. Siempre cuando hablamos de Noé, que ahorita lo coloqué, siempre pienso en lo que fueron esos 40 días y 40 noches lloviendo, pero después de esos 40 días y 40 noches creo que ellos estuvieron en el arca, en el arca de Noé como un año, porque tenían que esperar a que bajara el agua. Y yo me imagino que era ese lugar. ¿Usted se imagina? Había animales de todas las especies. ¿Usted ha ido a un circo alguna vez? ¿Ha ido a un circo que tenga animales? El olorcito tan rico que hay allá, porque está todo el ambiente perfumado por los camellos, los elefantes, los leones. Así que vivir en el arca era aguantarse esa mezcla de olores. A la mañana era aguantarse el canto del gallo, el rechinar del burro, los ladridos del perro. Encima de eso estaban en el mar, o sea que todo el tiempo, imagínese el olor, esos ruidos y usted ahí moviéndose. Pero quiero preguntarle, en medio de esa aflicción, ¿dónde era mejor estar? ¿En el arca o fuera del arca? Y a veces nos sentimos cansados y sentimos que no tiene sentido, pero yo no me puedo soltar. Es mejor estar en la iglesia, es mejor estar allí, aquí, cimentados, firmes en lo que Dios tiene, porque Él sufrió para que nosotros tuviéramos esa redención. Pero no solamente dice que le convenía a Él sufrir, sino que habla de que Él es el líder perfecto. Pero ¿cómo llegó a ser ese líder perfecto? Ahora, Cristo como Dios no tiene nada en que mejorar, porque Él es Dios. Y como Dios es perfecto, como Dios es santo. Pero ayer en los evangelios sinópticos lo que estamos haciendo es como detallando la vida de Jesús en su estadía en esta tierra, y qué significó cada momento de lo que estaba viviendo. Y decíamos cómo Cristo se despojó. O sea, Cristo no dejó de ser nunca Dios, pero Él nunca tomó su lugar como Dios para decir: voy a soportar la prueba, voy a destruir. No. Él contó con la unción del Espíritu Santo, así como nosotros, el ejemplo nos lo dio, debemos contar con la unción del Espíritu Santo. Él contaba con la bendición del Padre, pero mientras que estuvo en esta tierra, Él se comportó como cualquier ser humano. No dejó de ser Dios, pero aunque no dejó de ser Dios, no utilizó el ser igual a Dios porque hubiera sido ilógico. O sea, si Cristo viene y es Dios, pues claro, es fácil. No. Él dejó su dignidad como Dios y se hizo como uno de nosotros.
y vivió como uno de nosotros. Ahora, cuando se convierte en un líder perfecto, no está hablando de su liderazgo desde Dios, sino su liderazgo como hombre. Y dice que a través de esa naturaleza que adquirió, que asumió la naturaleza humana, él tuvo que aprender a obedecer. ¿Y cómo aprendió Jesús a obedecer? Humillándose. El creador de toda la tierra ahora viene y se sujeta. Se sujeta a la autoridad de José y de María como sus padres. Se sujeta a la autoridad de un rey malvado como Herodes, que estaba gobernando en esa época. Se sujeta a la autoridad de unos sacerdotes que no estaban haciendo las cosas bien, como los fariseos o los saduceos que estaban en el templo. Se sujeta a pagar impuestos como cualquier otra persona. Se sujeta a que los soldados romanos le determinaran de qué manera vivir. Y él viene y se sujeta y aprende en obediencia esa autoridad. Pero la mayor autoridad que él tiene sobre su vida es la autoridad del Padre. Y él obedece al Padre al punto que va hasta la muerte. Así que se humilla. Eso lo dice en Filipenses cuando habla de la humillación de Cristo. Y esa obediencia es lo que lo lleva a ser ese líder perfecto. ¿Y qué significa ser ese líder perfecto? Recordemos que en el Antiguo Testamento había algo que se llamaba el sumo sacerdote. Y era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo para expiar los pecados primeramente de él, pero después del pueblo, para perdón. Pero ese sacrificio no era perfecto y cada año debía hacerlo. Pero Cristo primero tenía que demostrar que era santo, que era perfecto, que él podía asumir ese lugar. Que Cristo es el primer y único sumo sacerdote que no tiene que venir a expiar sus propios pecados porque él nunca ha pecado. Así que por eso se convierte no solamente en el sumo sacerdote, sino se convierte en el Cordero de Dios que va y lleva. Y ahora quiero ir un poco más amplio. No solamente lleva tus pecados. Él no solamente te perdona las iniquidades, las cosas malas que tú tienes. No, él lleva tu cansancio. Él lleva tu dolor, él lleva tu tristeza, él lleva tu angustia. Él dice, yo quiero colocarme en tu lugar. Y siendo el sumo sacerdote, que es compasivo, que nos comprende, que nos entiende, porque atraviesa, dice Hebreos más adelante, lo vamos a ver, que él nos comprende porque él vivió todas las tentaciones que nosotros pasamos. Así que no hay nada que usted haya vivido, no hay nada que esté viviendo, no hay nada que usted vaya a vivir que a Cristo no lo identifique con usted, porque él vivió lo que usted vivió. La traición, el desamor, la corrupción, la mentira, el engaño. Él vivió todo. También soportó tentaciones. Ahora, la diferencia entre Cristo y nosotros es que nosotros muchas veces, por nuestra naturaleza pecaminosa, cedemos, caemos en la tentación. Pero Cristo no cedió, Cristo se mantuvo allí y por eso se convierte en ese sumo sacerdote que nos puede entender. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Quiere decir que muchas veces por ser cristiano vamos a tener que sufrir, porque ser cristiano va a significar que nos neguemos ciertos placeres, que nos neguemos ciertos privilegios, que mires que para todo el mundo está bien hacer ciertas cosas, para nosotros no, porque hemos decidido vivir en santidad, porque hemos decidido caminar en santidad. Decía irónicamente un día que cuando usted está en la oficina o está en la universidad, entonces un viernes en la noche, ¿cuántos de sus amigos le dicen vamos a orar? No, ninguno le dice eso. Vamos a tomar, vamos a rumbear, vamos a hacer. Y cuando usted dice, no, es que yo soy cristiano, pues creo que no siempre recibimos los mejores comentarios. Creo que muchas veces nos recriminan, pero usted con esa religión allá se va a quedar usted ahí tonto, allá haciendo esas cosas. Bueno, parece tonto para el mundo porque hay cosas espirituales que solamente se entienden espiritualmente y que para el mundo son locura. Pero aunque para el mundo sean locura y usted lo entienda espiritualmente, eso no significa que no nos afecte. Eso no significa que a veces no me sienta mal. Eso no significa que en mi carne no haya un deseo. Pero ahí es donde Cristo dice que Él quiere que sigamos ejemplo. Y que si Él sufrió, Él quiere que nosotros aprendamos a sufrir con Él. Pero puesta la mirada en Dios. O sea, no es un sufrimiento de masoquismo. Ay, sí sufro y no tengo ningún sentido en sufrir. No sufro no porque quiera sufrir, sino sufro porque entiendo la santidad. Entiendo que no quiero quebrantar mi comunión con Dios.
Tuve una charla con un joven en estos días y yo le decía que si él entendía, o sea, le hacía una comparación con sus compañeros que no conocen a Cristo, con aquellos que salieron del colegio, con aquellos que están en la universidad. Y si tal vez aunque pareciera que ellos estuvieran viviendo la gran vida y los cristianos estuvieran acá aburridos un domingo en la iglesia, yo le preguntaba si esa persona identificaba la diferencia en aquellos que estaban viviendo una vida loca, perdida en relaciones sexuales, en trago, en drogas, en un montón de cosas, y el saber que Dios nos tenía en un lugar seguro, guardándonos y cuidándonos para tener una vida que realmente tuviera sentido, o que tiene sentido. Porque no es sufrir solamente por sufrir, sino es entender que Dios nos lleva a algo diferente. Así que ser llevados a la gloria de Dios es ser redimidos e incluidos en la familia de Dios. Ahora, ¿de cuándo acá que nosotros somos de la familia de Dios? ¿De cuándo acá que Cristo nos llama hermanos? ¿Cómo por qué nos va a llamar hermanos? Pero dice que Él nos llama hermanos. Y esto me lleva al segundo pensamiento. Nos reconcilia con el Padre y nos hace sus hermanos, los hermanos de Cristo. Somos injertados en la familia. Cristo, que es el unigénito del Padre, o sea, el que tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios, por el sacrificio, Él va para incluirnos a nosotros en esa familia. Por medio de su sacrificio nos santifica para Dios. Dice la palabra que Él es el santo y el que santifica. ¿Qué quiere decir que santifica? Nos apartó. Dios te miró y te apartó. Dios te miró y te dijo, ven para acá, tú eres parte de mi redil, tú eres parte de las personas por las cuales yo decidí establecer este plan. Esta misión imposible, esta misión que nadie más podía hacer, la estoy haciendo por ti, te dice en esta noche el Señor. Por ti, no lo olvides, es por ti. No te voy a soltar, porque es la otra que pienso, Él no nos suelta. Si Él nos ha llamado, si Él nos ha escogido, no nos va a soltar. A pesar de, porque no se trata de que yo esté sufriendo para sostener mi salvación. Se trata de que Él me escogió y quiere que camine en la unción de lo que Él ha dado. Así que en esta última parte, o en esta segunda parte, menciona citas del Salmo 22, donde está hablando de cómo Él ya había hablado del deseo que tenía de predicar la palabra, del deseo que tenía de hablar la palabra. Así que lo que dice el Salmo 22, que es lo que repite acá, era lo que nos decía que en otros tiempos había hablado por los profetas, pero que ahora habla por el Hijo, y como Hijo viene y dice, yo vengo a reconciliar, yo vengo a restaurar, yo vengo a levantar, a fortalecer. Ayer veníamos en la clase, bueno, no alcanzamos a llegar a ese punto, pero veíamos algo. No sé cuántos han leído en Lucas capítulo 4, después de que Jesús sale de la tentación. Cuando Él entra en la sinagoga, abre la lectura de Isaías y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los cautivos, a apertura de la cárcel, libertad, todo esto. Y cuando todos los ojos están puestos en Él, porque ya Jesús tiene cierta fama, porque ya la gente sabe que Él hace milagros y que hace muchas cosas, y Él le dice a ellos: hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. ¡Wow! Tremendo. Soy yo, Dios mismo, hecho hombre, que vengo a anunciarles, que vengo a hablarles. Ahora, ¿qué es lo que decía el Salmo 22? ¿Qué es lo que repite nuevamente acá el autor de Hebreos? Versículo 11 al 13 del capítulo 2 de Hebreos dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre, o sea, Cristo y los que Él hace santos. Pregunto, ¿a quién ha hecho santo Cristo? A nosotros. Así que nosotros y Cristo tenemos que, según la palabra, el mismo Padre. Quiere decir que Dios nos convierte en sus hijos. Dice, los hace santos, tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues les dijo a Dios: anunciaré tu nombre. Este es el Salmo 22, o sea, es la referencia al Salmo 22, tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él. Jesús está diciendo que confía en el Padre, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Ahora, por su sacrificio, quiere decir que existe una tremenda comunión entre nosotros y Cristo. Creo que a veces nosotros no entendemos el privilegio de lo que significa, y voy a ir ahondando para llegar en un momento a algo, pero es que ahora usted y yo tenemos entrada libre al trono de la gracia.
Tenemos comunión con Dios mismo. Por eso volvemos a hablar. No es una religión, no es el rito. No, venimos el domingo a culto, venimos el miércoles, o vamos al grupo el sábado o el viernes. No, es mucho más que eso. Todo eso es importante. Pero es saber que yo tengo entrada a la presencia de Dios, es saber que yo puedo tener comunión con Dios, es saber que 24/7 puedo comunicarme con Dios, entender, hablarle, decirle, expresarle lo que hay en mi corazón, porque entiendo que hay una relación estrecha, que hay algo especial que Él ha colocado. Más adelante en Hebreos 10:10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Tú y yo somos santos una vez y para siempre. Y ser santos acá no lo está tomando solamente en la actitud de ser santos, que Dios nos pide ser santos, sino que dice que Dios nos ha apartado. Dios te apartó. Dios te apartó. ¿Cuántas veces el enemigo ha colocado en nuestra mente que ya no hay nada que hacer? Que no, ya eso la embarramos, ya eso, no, eso deje así, échale tierrita, eso ya Dios no lo perdona. No, Dios nos perdona. La palabra habla de un pecado imperdonable y dice que el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer contra el Espíritu Santo que no me pueda perdonar Dios? Pues simplemente no permitir que su mensaje llegue a mi corazón. No permitir que yo entienda la gracia, la bondad y la bendición de Dios. El endurecer mi vida para no permitir que yo pueda entender que Él me amó. Que cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, que cuando no tenía esperanza, cuando estaba apartado de Dios, cuando, perdóneme la expresión fea que voy a utilizar, cuando me había revolcado en el fango de este mundo, Él viene y me levanta. Él viene y me restaura. Él viene y me dice que si mis pecados fueran como el rojo carmesí, por su sangre vendría a ser emblanquecido como blanca lana. Como la bendición de Dios. Como que la gente que me conoció antes, yo creo que a todos nos ha pasado, la gente que nos conoció antes, y esto nos pasa más a los más adultos que a los sardinos, porque los sardinos de pronto no tuvieron tanta oportunidad de pecar tanto como los que conocimos a Dios siendo adultos, pero que como nos miran y dicen: ¿en serio? ¿En serio, Wilmar? ¿En serio, Wilmar? ¿Pero es verdad? ¿En serio? ¿En serio, Nidia? ¿En serio, Fanny? O sea, como que, ¿verdad? O sea, ¿usted ya no es la misma persona? Y podemos decir que no somos la misma persona, pero no porque hicimos el esfuerzo sobrenatural, porque ahora entonces quiero pecar. No, porque Dios nos cambió. ¿En serio, Marta? ¿En serio eres tú? Tú eres la mujer a la que conocí. ¿Eres tú? Marlene, ¿eres tú? Y es lo que habla Dios de cómo Él nos restauró. Y es más, eso lo estoy haciendo yo. Pero Él dice que nuestros pecados los tomó, ¿y a dónde los botó? Al fondo de la mar. Así que la gente es la que puede hacer eso. Pero Cristo, ¿cómo nos ve? Cristo, ¿cómo nos ve? Como santos. Nos ve limpios, nos lleva a la presencia del Padre, porque Él, por su sacrificio, nos santifica. Él nos restituyó nuestra relación con Dios. Y claro que algo que yo decía, si usted mira en el Antiguo Testamento, en ningún lugar en el Antiguo Testamento nadie jamás le dijo a Dios Padre. En el Antiguo Testamento nadie le dice a Padre. Pero cuando Cristo aparece, una de las primeras cosas que hace es decirles: les voy a enseñar a orar, y ustedes orarán así: Padre nuestro. Por primera vez le dice: podemos acercarnos a Dios como un Padre. Como un Padre que nos ama, como un Padre que nos quiere restaurar. Pero ¿cómo llegamos a ese Padre? ¿Por qué puedo yo llamarlo Padre mío? ¿Por qué puedo acercarme con esa bendición? Romanos capítulo 8 versículo 15 creo que es donde dice que clamamos: Abba, Padre. ¿Por qué nos podemos acercar con esa familiaridad? Por el sacrificio de Cristo. Porque Cristo, por el sufrimiento que tuvo, por eso le convenía sufrir, nos restaura para llegar a esa bendición. Ahora, hay una expresión que a mí me impacta, porque se menciona 2 veces en el Evangelio, en la carta a los Hebreos, y es de no avergonzarse. Lo menciona acá y lo vuelve a mencionar en Hebreos 11 cuando habla de los héroes de la fe, donde dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Pero acá está hablando de que Dios no se avergüenza, es la primera vez que lo menciona, de llamarnos sus hermanos.
Ya me parece glorioso porque yo quiero que por un momento recuerde, si usted estuvo en el servicio del domingo, ¿recuerda el 100 pies? ¿Recuerda el 100 pies? Que decíamos que era una tontería de pronto pensar que vamos a morir por un 100 pies o que nos vamos a hacer como un 100 pies, pero decíamos la grandeza de Dios comparado con nosotros y de cómo un Dios grande y poderoso nos va a mirar con ojos de bondad, pero ahora Él no solamente nos mira con ojos de bondad, sino nos llama hermanos, y nos llama hermanos no con carga, no con cansancio, sino con total deleite y alegría. ¿Qué hicimos para merecer eso? Nada. ¿Quién hizo todo? Él. Mas sin embargo, Él con alegría nos llama gustosamente hermanos, nos incluye en la familia. Y recuerden, no lo menciono en mis notas, pero lo dice la palabra, que Él no solamente nos llama hermanos, sino que nos hace con Él coherederos. Un heredero, ¿quién es? El que tiene derecho a lo que su padre deja. Nadie más tiene derecho a reclamar nada sino el heredero. Así que el que tenía derecho a reclamar la herencia que dejara el padre, ¿usted imagina la herencia del padre? Era Cristo. Pero Cristo decide compartirla contigo y compartirla conmigo. Muchas veces tenemos un chiste tonto que es que cuando compre el baloto, no, ni compre eso. Hoy escuché a alguien que decía eso es pecado. Dios nos hizo herederos. Tal vez hoy no lo veamos, pero espere porque no termina la prédica. Pero tal vez usted hoy no lo vea. Pero Dios te ha dado riquezas. En el discurso o en el mensaje en Apocalipsis que manda el ángel a las iglesias, no estoy seguro si esa es la Odisea, entonces no estoy diciendo que sea la Odisea, es una de las iglesias, no estoy seguro que sea esta. Pero le dice a una de las iglesias: ¿y tú que dices que eres rico y que eres millonario y eres un pobre miserable? Y uno dice, pero esas palabras tan fuertes, porque tal vez lo que le está diciendo es que usted está colocando su esperanza en que usted tiene riqueza, en que tiene poder, pero no ha entendido que hay algo más grande que Dios le está ofreciendo, que no es esa riqueza temporal y terrenal que el mundo nos puede dar. No estoy diciendo que entonces vamos a hacer votos de pobreza, no, eso no existe en la Biblia, no estamos haciendo votos de pobreza. Pero lo que estamos diciendo es que independientemente que Dios nos haya bendecido más o nos haya bendecido menos en esta tierra, por más que seamos bendecidos en esta tierra, nada se compara a la herencia que tenemos en Dios. Nada se compara a la bendición que Dios nos va a dar en ese lugar eterno donde Dios nos va a llevar. Por eso mi tercer pensamiento es que Cristo hizo lo que solo Él podía ejecutar. Cristo hizo lo que solamente Él podía ejecutar. Ese plan de Dios era imposible para nosotros los humanos. Porque si tal vez alguno de nosotros osara pensar que era demasiado bueno para haber hecho algo, y tuviéramos que jamás tendríamos ese pensamiento, la capacidad de ser generosos y dar nuestra vida por otros. Si eso sucediera, no podríamos hacerlo, porque nuestro sacrificio solamente bastaría para cubrir nuestros propios pecados y nos llevaría a una condenación eterna. Por eso era necesario que alguien viniera. Y por eso viene la segunda persona de la Trinidad. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Misión imposible. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. O sea, dice, sí, Cristo lo podía hacer, pero no era desde su posición de Dios, sino que Él tenía que hacerse como uno de nosotros. ¿Por qué uno de nosotros? Porque quien pecó fue un ser humano. Porque el primer Adán que falló en esta humanidad. Así que el que nos redimiera tenía que ser también de esta misma naturaleza. Por eso Cristo viene y se hace hombre, pero estando en su condición de hombre, deja toda su dignidad como Dios a un lado y no lo hace. Y a veces nosotros nos miramos solamente en la cruz del Calvario,
Pero toda la vida de Cristo fue una humillación, toda la vida de Cristo fue un sufrimiento y toda la vida de Cristo fue un pagar la redención nuestra. Por un momento pensemos en el huerto del Edén. Adán. Piensa en las condiciones de Adán. Antes de la caída. Antes de la caída me encantó el domingo en el primer servicio cuando yo pregunté que pensaran en alguien que había vivido plenamente y Débora dijo Adán. Dijo Adán antes de la caída y le dije sí, no, me dejó sin palabras. Claro, Adán antes de la caída. ¿Qué tenía Adán antes de la caída? La administración de la tierra, tenía la sabiduría de Dios, la comunión con Dios, una bonita esposa, trabajo asegurado, sin dolor, sin angustia, sin tristeza. Solamente Dios le dijo no coma de ese árbol, solamente. Ahora las condiciones eran favorables, o sea, no era que si él no comía ese árbol se iba a morir de hambre, no. Tenía el resto de árboles, solamente cumpla esto. Y Adán falló. Pero ahora Cristo, iniciando su ministerio, escúcheme esto, iniciando su ministerio, Él es llevado por el Espíritu a donde Juan primero, para ser bautizado. ¿Usted sabe por qué nosotros nos bautizamos? ¿Qué es el bautismo para los cristianos? ¿Qué es el bautismo? Es una señal de ¿qué? De arrepentimiento. ¿De arrepentimiento de qué? De los pecados, listo. ¿Jesús ha pecado? ¿Tenía por qué arrepentirse? ¿Tenía por qué bautizarse? ¿Pero por qué lo hace? Porque Él tiene que identificarse con nosotros e ir y hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Y decir, ok, voy a aceptar la vida de Cristo, voy a aceptar, el propósito de Dios, voy a aceptarlo. Pero una vez se bautiza, una vez recibe la unción del Espíritu Santo, porque Él es Dios, pero no toma sus atributos de Dios, sino depende del Espíritu Santo y tiene comunión con el Padre. Dice que el Espíritu Santo lo lleva. ¿A dónde lleva el Espíritu Santo a Jesús? ¿A dónde? No lo llevó a McDonald's, no le dijo ven, te acabas de bautizar, vamos a tomarnos una buena pizza, no, lleva al desierto. Y en el desierto, ¿qué hace Jesús? Ayuna durante 40 días y 40 noches. ¿En dónde? En el desierto. Cuando usted ayuna, a veces usted ayuna en su casa y usted dice estoy ayunando y se mete bajo las cobijas a ver televisión, ay, es que estoy ayunando. Jesús está en el desierto 40 días, 40 noches sin comer nada, sin tomar agua, nada. Después de 40 días y 40 noches sin comer en un lugar agreste, aparece Satanás y lo tienta 3 veces. ¿Cuándo somos más vulnerables al pecado? Cuando estamos más débiles. ¿A cuánto les da acá mal genio cuando tienen hambre? ¿Usted pone mal genio cuando tiene hambre? Yo sí. Ay, que mi esposa me diga, ay, está muy... Yo no me diga nada, tengo hambre. Tengo hambre. Jesús tenía hambre. Y viene y se aparece. ¿Eres hijo de Dios? Manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Eres hijo de Dios? Súbete al pináculo del templo y arrójate, porque la palabra dice. ¿Eres hijo de Dios? Póstrate y te daré. Adán, en condiciones favorables, falló. Pero Cristo, en las peores condiciones, le propina el primer golpe a Satanás. Porque le responde con la misma palabra. Porque le dice, yo no vengo a hacer un espectáculo, ni vengo a utilizar el don que Dios me ha dado para mí mismo, sino para servir a la humanidad. Y no quiero recibir los reinos por un atajo, porque la forma en que voy a recibir los reinos va a ser a través de la cruz. Le convenía el sufrimiento. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Venga, pero ¿para qué va la cruz? Yo se los doy. Póstrese, adóreme. Pero Cristo no lo hace.
Yo preguntaba ayer algo y quiero preguntárselo a usted. Imagínense las consecuencias que hemos tenido que vivir porque Adán falló. Pero Adán es criatura, es creación de Dios. Y estamos enfrentando las consecuencias. ¿Usted se imagina donde Cristo falle? Porque Cristo es Dios. ¿Usted se imagina donde Dios se falla a sí mismo? Porque era lo que quería hacer el enemigo. Mas sin embargo, Cristo, en una misión imposible, hace lo que es imposible para nosotros. Y entonces me habla de un propósito aún mayor, porque nosotros nos quedamos con la redención del hombre, con que nos va a glorificar, con que nos va a llevar a la presencia. Amén, gloria a Dios, porque es verdad. Pero hay un fin último, hay un fin más profundo en lo que Dios está haciendo. Y ese fin último es que Jesús viene a destruir al diablo y a destruir sus artimañas, a cortar lo que él tiene en contra de la creación de Dios, y en este concepto, en lo que tiene en contra suya y en contra mía. Porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y nosotros a veces tenemos el espíritu de Sansón, que sabemos que el ladrón no quiere sino venir a matar, hurtar y destruir, y seguimos, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa, pero Cristo vino a romper esa naturaleza. Ahora, ¿qué hace? Nos libra de la esclavitud del pecado y nos libra del temor a morir, porque entendemos que en Cristo es diferente. Y escúcheme, le quita la influencia a Satanás. Vamos a Job un momento. Job fue probado porque Dios lo permitió. Dios no prueba a nadie, dice Santiago. Pero dice que Satanás, escúcheme esto, Satanás no puede hacer contra Job nada más allá de lo que Dios le permita hacer. Y la palabra también dice que nosotros, ninguno de nosotros, es probado más allá de donde pueda resistir. Dios no va a colocar sobre tu vida una prueba que sea más grande que lo que tú tengas. Pero habla de la necesidad de tener comunión con Dios, y coloqué en mis notas: si nosotros entendíamos de qué manera orar, porque creo que a veces nos falta ese entendimiento en cómo orar. Porque tal vez a veces nuestra oración es una oración de queja, es una oración de darle a Dios ay sí, Dios, es que vea, es que me duele, es que me hicieron, es que me miraron, es que no tengo, es que no alcancé, es que no me hicieron, es que tal cosa. Pero a veces olvidamos de que Dios es soberano y que yo tengo comunión con Dios, que tengo la unción del Espíritu Santo, que soy un hombre o una mujer que camina en la gracia de Dios. Y que yo puedo decirle, ok, Dios, no entiendo esta situación que estoy viviendo, pero sé que tú tienes el control. Y sé que junto con la prueba me vas a dar la salida. O sea, no quiero entrar en detalles, pero nosotros como pastores también tenemos pruebas. Y ahorita con Yanni teníamos 2 pruebas duras, 2 pruebas fuertes. 2 pruebas fuertes y confieso mi humanidad, en donde pasé varias noches en blanco. Mi esposa despertaba y me decía, ¿qué duermas? No puedo, estoy dando vueltas a esta situación. Pero confiamos en Dios, y ha sido impresionante cómo Dios ha venido dando las respuestas. Porque Dios no nos va a probar más allá de donde podamos soportar, porque Dios no va a colocar una carga más pesada. Pero ¿sabe por qué Él nos coloca pruebas? O porque no nos coloca, porque no es Dios quien las coloca, sino porque Dios permite las pruebas, porque Él tiene que afianzarnos en la fe, porque Él tiene que levantarnos. Esta tarde estaba en una charla con una parejita y fue espectacular. Porque una situación pasó en su casa, y esa situación hizo que nos encontráramos. Por eso yo empecé a hablar con ellos, por una situación que sucedió. Y cuando hablaba con la pareja, ellos me decían al principio de la charla, me decían que ellos habían llegado a esa situación porque se habían confiado en su vida espiritual, porque habían como que cedido en su vida espiritual, como que habían dejado su tiempo de comunión con Dios. Bueno, eso fue al principio. Hoy en la charla estoy dándoles el seminario de finanzas.
Y la persona me decía, ellos viven en España, y la persona me decía cómo cuando llegaron a España, Dios empezó a abrir las puertas. Bueno, una cosa impresionante de lo que Dios había hecho con ellos, pero ella me dijo, no obstante, no fue fácil. Porque fue como un año, año y medio donde nosotros estuvimos viviendo en un cuartico de 15 metros cuadrados, los dos solos, viviendo situaciones difíciles, sin tener mucho presupuesto para apenas comer lo escasito, apenas pagar un arriendo, sin tener más para allá, para algo más. Decía, en un momento determinado se nos estaba acabando la plata y decíamos, o nos sale el trabajo o entendemos que es la voluntad de Dios y nos devolvemos para Colombia. Y todo el tiempo confiando en Dios. Y ella dijo algo, dijo, y cuando estábamos así, era cuando más estábamos en comunión con Dios, porque nunca renegamos, porque nunca nos quejamos con Dios, sino amábamos a Dios, leíamos la palabra. Y entonces me acordé y dije, ¿recuerdas por qué empezamos a hablar? Cuando vino la economía bullante, cuando las cosas empezaron, como que se tranquilizaron en esa parte espiritual. ¿Por qué Dios a veces permite las pruebas? Porque nos confiamos, porque perdemos esa comunión con Dios, porque como dice con respecto a Éfeso en el libro de Apocalipsis, porque tengo algo contra ti, que ya no me amas como me amabas antes. Esta situación que vimos con Yanni me llevó a, bueno, ¿dónde estoy? Señor, no sé qué hacer, no sé cómo solucionar esto. Y fue Dios el que empezó a aparejar cada cosa de una manera sobrenatural, sin que yo ni siquiera me planeara hacerlo. Lo único que tuve que hacer fue ir a la presencia de Dios y decirle, Dios, guíame, enséñame, muéstrame. ¿Por qué viene la prueba? Porque Dios nos sacude. La prueba no es para alejarnos, la prueba no es para sacarnos de la iglesia, la prueba no es para que reneguemos de la fe. La prueba es para preguntarnos, ¿cómo estás en tu comunión conmigo? ¿Has perdido ese amor? ¿Has perdido esa comunión? ¿Has perdido ese deleite en buscarme? Y entonces cuando pregunto si sabemos cómo orar, porque tal vez yo puedo orar diciendo, ay Señor, ve esta situación, y yo que soy tu siervo y predico todos los domingos y a todo el mundo le doy consejería y mira lo que me pasa. Eso es una forma de orar, pero esa forma de orar es equivocada, porque es una oración de quejas, de reclamos, de echadas en cara a Dios. Yo que te sirvo y así me pagas. Eso es lo que estaba diciendo. Pero si yo le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Qué propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo debo resolver esto? ¿De qué manera salgo de esta situación? Dice en Juan capítulo 14 versículo 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Lo que dice la palabra es que nosotros, por ser escogidos, ahora tome en cuenta esto, lo que significa ser apartado por Dios. Usted no está solo en este mundo, usted no está abandonado en este mundo, usted no es la partícula de polvo que yo hablaba el domingo allá a la deriva a ver qué pasa. No, nuestra vida tiene propósito porque Cristo pagó el precio por usted. Le convenía a Él sufrir, le convenía a Él ser humillado, le convenía a Él ir a la cruz del Calvario, porque a través de eso su vida, mi vida, ahora tiene el peso de lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestro valor es Cristo. La esencia de nuestra vida está en Él. Dice la palabra, si alguien tiene algo de qué gloriarse, gloríese de que su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, no hay mayor tesoro, no hay mayor riqueza, no hay nada en este mundo comparable a saber que soy hijo de Dios. Pero ¿sabe qué va a hacer el enemigo? A través de las tentaciones, a través de las dificultades, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de nuestros sentimientos, a través de la economía, a través de lo que sea, va a querer desviarnos, va a querer apartarnos, va a querer preguntarnos, ¿será que tiene sentido esto? ¿Será que es verdad? Pues yo te quiero decir hoy, sí tiene sentido y sí es verdad, porque Dios mismo se hizo hombre, porque Dios mismo fue a la cruz del Calvario, y porque Dios, cuando hizo eso, estaba pensando en ti, y no pensó el día que tú te convertiste al Señor, no pensó en ti el día que naciste, pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Así que desde antes de la fundación del mundo, Dios te había dado una carga de eternidad, una carga de bendición, y tenemos comunión con Dios y podemos estar libres.
Y podemos saber que aunque en el mundo tendremos aflicción, que aunque en el mundo tendremos problemas, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos lleva por el camino seguro, Dios es el que hace la obra en nosotros. Pasamos de cuando en vez y de vez en cuando pruebas. Creo que hoy recuerdo que en una velada también hablaba de una prueba que habíamos pasado con mi esposa hace un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios a veces nos sacude. Porque Dios a veces nos dice, bueno, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estamos? Porque de pronto te tengo muy consentido, porque de pronto te acostumbras y entonces te descuidas, porque de pronto te acostumbro y dejas de orar, dejas de buscarme con la misma pasión. ¿Estás firme? No podemos bajar la guardia, no podemos bajar las ventanas, no podemos permitir que el enemigo venga y juegue con nuestros pensamientos. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Somos radicales en lo que tenemos, somos radicales en lo que creemos, porque Cristo cumplió una misión que era imposible para nosotros. Y no la cumplió como Dios, la cumplió como hombre, se colocó en nuestro lugar. La única diferencia entre Cristo y nosotros cuando Él estuvo en su ministerio terrenal fue que Él no pecó. Pero de resto, Él vivió lo que usted y yo vivimos. Él afrontó lo que usted y yo afrontamos. Y Él salió victorioso. Donde tú y yo muchas veces hemos fallado, donde tú y yo muchas veces hemos pecado, Él triunfó. Y es la gloria que tenemos. Así que Él tenía un plan perfecto, y ese plan perfecto que solamente Cristo podía ejecutar. Él es ahora nuestro Salvador, pero no solamente nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor, aquel que nos defiende. Nancy es menor que yo, pero me acuerdo hoy, no se van a burlar de mí, pero cuando estábamos en quinto de primaria había un chino que me la montaba, y en serio yo le tenía miedo porque yo veía que pegaba como duro. Y cada que él venía, salía mi hermana. Y yo, ay, menos mal está Nancy. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo nos defiende. No perdamos la mirada de Cristo. El enemigo va a intentar llevarte a mirar a todos lados, menos a mirarlo a Él. Y cuando dejamos de mirarlo, perdemos. No que perdamos algo, porque Dios nos ha asegurado su salvación, porque Él nos ha apartado. Pero empezamos a titubear. No dejemos de mirarlo a Él, porque Él es el centro de nuestra vida, porque Él es nuestra ancla, porque Él nos mantiene firmes, porque Él no nos deja divagar hacia la deriva. No, Él nos tiene donde debo tenernos. Así que yo les invito a que sigamos en Él.